Lo de Ábalos y Sánchez, ¿qué se cuece ahí? Porque ha habido dos discursos muy contundentes. Sánchez ha dicho chantajes ni uno y Ábalos está mintiendo. Pero Ábalos tiene unas en la manga. Estas entrevistas que estamos viendo por fascículos, por así decirlo, en OK Diario, ¿qué te sugiere? ¿Qué está pasando ahí, Ernesto? Hay una cosa muy elemental. Yo veo que discutís mucho y debatís mucho y todo está muy bien. No sé qué es lo que le llega a la opinión pública después, pero hay una cosa muy elemental. José Luis Ábalos ha hecho un órdago. Ha venido a decir que hay que seguir los pasos de Europa, eso un rato antes de entrar en prisión. Koldo ha hecho también una alisión a Europa. Señor presidente de gobierno, hoy en una entrevista con Gemma Nierga, sí, con quien acabo de hablar, realmente fue una entrevista extraordinaria por parte de ella. Yo no me refiero a lo que contesta el presidente de gobierno, porque eso ya cada uno lo interpreta. Pero hace una entrevista estupenda, porque le dijeron ayer que tenía que entrevistar al presidente de gobierno, vente a la Moncloa, se ha ido prácticamente, ha improvisado y ha hecho una entrevista sobre los temas y la manera de preguntar ha sido extraordinaria. Pero dicho esto de mi admirada Gemma, el presidente ha dicho todo es mentira. Por lo tanto, el señor Ábalos y el señor Koldo han hecho un órdago. A ver, ahora tienen que mostrar las cartas. Si es muy sencillo, si no tenemos que discutir mucho, que muestren las cartas, que muestren los documentos o conversaciones o audios, lo que sea, que aporten una prueba. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora no han aportado ninguna prueba en sus declaraciones de las últimas 72 horas. Cero patatero, nada. Dicen que oyeron, que sí, que creen que puede ir por ahí, que le debieron pagar a Begoña Gómez 1 millón de euros, aunque sería una compensación, no sabe bien. En otros términos, digamos, la partida de Mus está planteada, las cartas están repartidas. Ahora le toca a Ábalos y le toca a Koldo, que le digan a OK Diario, que le digan al Español, que prácticamente se han convertido ellos en los grandes íconos del Español y la ultraderecha mediática, qué es lo que tienen para llevar a Pedro Sánchez a la cárcel. La querella que ha presentado Manos Limpias, no Vox, Manos Limpias, esa será inadmitida. Lo que la gente tiene que saber, nuestros telespectadores tienen que saber, es que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, y no solo la Sala Segunda, pero fundamentalmente la Sala Penal, que es la Sala Segunda, desestima decenas y decenas de querellas contra el presidente de gobierno a diario o a semana, o cada 15 días o cada mes. Y esta querella será igualmente desestimada, porque la base de esta querella es lo que ha dicho Koldo, lo que ha declarado Koldo a sus medios preferidos en este momento, algunos de los cuales quizás estén financiando su vida. Quizás, no lo afirmo como acusación directa, porque tengo alguna información de que la abogada Leticia de la Hoz, que no es penalista, pero que participa en coloquios de OK Diario, pues evidentemente cobra esos coloquios y probablemente ayudará a Koldo en sus necesidades diarias. Un momento, Ernesto, porque no sé si Alberto comparte que el Español y OK Diario sea en extrema derecha mediática. Alberto, bueno, por favor. A ver, lo primero es que... Bueno, pero esto no es una tesis sobre los medios de comunicación. Estoy dando una información. ¿Qué más da? No son la ultraderecha, son la derecha mediática. Bueno, cerrada la discusión. Vale, Alberto. No, hombre, si me permites, Ernesto, quiero que opine también Alberto al respecto de esto, porque... Bueno, ya he dicho, no es la ultraderecha, es la derecha mediática. Vale, pero antes habías dicho ultraderecha y yo quería que Alberto se expresara y se va a expresar. Alberto, por favor. Solo dos apuntes. Yo creo que cuando Ábalos o cuando Koldo dan entrevistas post-entrada en prisión, que habían grabado ya antes, lo hace a medios que saben que las van a difundir, más allá del grado de veracidad que haya no en lo que hayan dicho, porque es verdad que yo creo que hay un espectro de la prensa que probablemente no habría aceptado publicar ese tipo de entrevistas que sí han publicado otros medios de comunicación. Y sobre el asunto que estabas mencionando de Europa, bueno, esto no es por entrar en polémica,
polémica, Ernesto, pero esa causa se había archivado. Yo no sé si crees que esta causa se podría volver a reabrir si realmente hay indicios consistentes, recordando además que en su momento el fiscal anticorrupción sí que vio una serie de indicios, aunque el juez finalmente acabó desechándolos. ¿Respondo a esta pregunta o sigo con el razonamiento que tenía? Porque si no me aclaráis quién conduce el programa... Lo conduzco yo, Ernesto, y por supuesto que quería que expresara su opinión Alberto Fernández, que puede hacerlo perfectamente, y él ha dado también su punto de vista. ¿Quieres responder a lo que ha dicho Alberto Fernández, Ernesto? ¿Tienes la libertad de hacerlo o de no hacerlo? Aquí no se obliga a nadie. No, es muy claro, lo iba a plantear en el curso de mi intervención. Las intervenciones de Ábalos, las entrevistas de Ábalos y de Koldo, prácticamente de los dos diría, tienden a abrir el apetito del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41. ¿Por qué? Porque el juez había intentado investigar el tema del rescate financiero de Europa de manera relativamente persistente. La sección 23 de la Audiencia de Madrid le dijo que si no había indicios nuevos no podía investigar. El juez intentó, aunque no hubiera indicios exactamente nuevos, intentó investigar y la Audiencia de Madrid volvió a decirle que no debía investigarlo porque así se había establecido. El juez perfectamente, él o cualquier juez, puede decir que las declaraciones de Koldo, García y de Ábalos pueden ser equivalentes a nuevos indicios. ¿Por qué? Porque es gente que, si bien no es testigo directo, en el sentido de que no dice nada, no afirma nada, dice que ha oído, que puede ser, por lo tanto no son testigos directos, son testigos de referencia, el juez puede perfectamente estar interesado en citar a Koldo, que está en su derecho porque el señor Koldo no es aforado, y puede ofrecerle, en base al 118 bis, al artículo 128 bis, ofrecerle a declarar voluntariamente al señor Ábalos, que sigue siendo diputado, aún estando en prisión, a declarar. Por lo tanto, se puede abrir ahí una vía. Yo... Pues eso es lo que te pregunta. Creo que es lo que, si es lo que queréis saber, lo acabo de explicar. Todo esto tiene la idea de remover y plantear en el ambiente político violento que estamos viviendo ahora, con un crecimiento de la ultraderecha notable, con un debilitamiento en los sondeos del Partido Popular, es decir, de la derecha clásica española, esto, digamos, crea un caldo de cultivo para que tengamos la idea de que hay una insurrección en España. La cabeza de esa insurrección ha sido el pasado domingo Isabel Díaz Ayuso, replanteando el tema de ETA. Hombre, ¿no se le ha ocurrido a ella que el señor Aznar ha llamado a ETA, cuando negociaba con ETA, Movimiento de Liberación Nacional Vasco? Fijaos, no es que cuando tenía que decir que iba a negociar con ETA, ETA le había pasado un mensaje por el cual le decía: no mencione el señor presidente de gobierno a ETA, no diga Euskadita Askatasuna, que diga Movimiento de Liberación Nacional Vasco o Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Eso fue en aquel momento. Y ahora resulta que ETA está preparándose en las barricadas para asaltar el País Vasco y Navarra. Digamos también que Navarra ya, en principio, está vendida. Ha sido vendida porque en toda la negociación que impulsó el gobierno de Zapatero con ETA, la principal acusación de Rajoy, del Partido Popular, entonces no existía Vox, era que negociaban la venta de Navarra. Y Navarra está vendida, como todos sabemos. En otros términos, todo este clima apunta a precipitar las elecciones. ¿Va a haber elecciones anticipadas? Yo creo que no va a haber elecciones anticipadas. Me refiero, pueden anticiparse unos meses, eso siempre es posible. Evidentemente, Felipe González adelantó las elecciones en el 96, unas elecciones que se debían celebrar en mayo, se celebraron el 3 de marzo. Es un adelantamiento importante, pero nos ha dado clave hoy Sánchez de cuál es su estrategia. Lo ha dicho claramente. La entrevista de hoy con Gemma Nierga y con RAC-U, que es la radio líder en Cataluña,
apuntan a lo siguiente. Puigdemont regresará cuando el Tribunal Constitucional aplique la amnistía para él. Es el último recurso de todos los recursos que tienen que analizarse. No antes de marzo del 2026 el Tribunal Constitucional podrá hacerlo porque muchos de los recursos antes que el de Puigdemont están en manos de ponentes de la derecha y cuando se ve un tema en el Tribunal Constitucional, se rechaza, hay que nombrar un nuevo ponente y eso ya. Por lo tanto, nos ha dicho el presidente del gobierno. Vamos rematando, Ernesto, por favor, vamos falta de tiempo. Nos ha dicho, sí, lo principal es Junts, recuperar nuestras relaciones con Junts que están rotas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Pedro Sánchez está pensando en el 27, está pensando en los presupuestos del 27. Los presupuestos del 26 los presentará, pero no son un viaje a ninguna parte, todos lo sabemos. Cuando Puigdemont esté aquí, le recibirá en Moncloa con la amnistía concedida y renegociará con él las relaciones. Está pensando en que las elecciones no se van a celebrar en el año 2026, o por lo menos no hasta el final del 2026, lo cual prácticamente la legislatura estará terminada. Gracias, Ernesto. Cuídate. Porque hay otro debate y es el hecho de Sánchez debe ir a prisión. Se espera que Sánchez vaya a prisión. Hoy ha respondido el presidente del gobierno en esta casa porque tanto Feijóo al frente, como Ayuso, como otros dirigentes del Partido Popular o el propio Abascal están deslizando que acabará entre rejas. Respondía Pedro Sánchez. Porque cuando dice que el señor Feijóo dice y Ayuso, Sánchez a la cárcel, parece evidente, ¿no?, que la frustración, la impotencia de una derecha que es incapaz de poder articular un proyecto político mínimamente solvente. El problema es el malvado Sánchez. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Esto después de que dirigentes como Feijóo o Ayuso dijeran esto. O sea, el presidente, con lo que hay ahora, no está ni siquiera encausado, pero el presidente del gobierno de España, hablando de un presidente entre rejas. No, pero... El sanchismo está en la cárcel, falta el uno, el presidente del gobierno. El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia cuando no en la cárcel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este escenario de situar al presidente del gobierno en prisión, Palomera, ¿a qué se debe? Ay, ay, ay. A mí me parece que es muy irresponsable esto por parte de Feijóo. Mira, que se lo escuchemos a Ayuso, que estamos acostumbrados a escucharle este tipo de discursos inflamados y atrofiados, porque son discursos atrofiados. Bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Pero en el líder de la oposición que aspira a ser jefe de gobierno en este país me parece tremendamente irresponsable. Y sobre todo es la penúltima secuencia de una película que empezó a escribir Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez ya escribió hace unos días en su red social: el próximo a entrar en la cárcel será el presidente del gobierno. Después de él fue Ayuso, después de Ayuso fue Feijóo y después de Feijóo Vox ha presentado una querella a través de Manos Limpias, creo que es, contra el presidente del gobierno por revelación de secretos, porque en una entrevista póstuma de estas, Ábalos ha contado que el presidente del gobierno le dijo que Koldo estaba siendo investigado cuando le recibió en septiembre del 2021 en el Palacio de la Moncloa. Y esto lleva el mismo camino que el fiscal general. Por lo tanto, cuidado, que en este país pasan este tipo de cosas. Permitidme, porque hay novedades. Ojo, tribunales. Claro, estamos hablando de lo de Koldo Ábalos que pasó con el Partido Popular en Almería. Hay novedades. La audiencia de Almería sustituye a la jueza del caso por su amistad con algunos investigados. Estamos hablando justo de la justicia, si antes lo decís. Antonio Gómez de Olea, tribunales. ¿Qué ha pasado? Dicen que la jueza tenía amistad con algunos de los investigados en esta causa que tiene que ver con el Partido Popular de Almería.
Eso es, Jesús. La jueza instructora de Instrucción 1 de Almería presentó la abstención ante la Audiencia Provincial de Almería. La misma ha sido concedida y fuentes jurídicas nos dicen que esta jueza instructora tenía vínculos, relación con los familiares de Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería y ya en calidad de investigado de esta investigación. Pues bien, ¿cuál es el paso siguiente? Ahora se hará cargo de esta investigación Instrucción 6 de Almería, pero claro está, para ello la jueza instructora tiene que trasladar todo el procedimiento al nuevo juez. Ya lo ven. Manuel Rico, abogado y periodista. No, bueno, a ver, ella ha tomado el paso lógico, que es abstenerse si tiene un vínculo de amistad, en este caso, con parte de los encausados. Es la decisión que tiene que tomar y la audiencia aceptarla. A mí entiendo que se produce ahora porque hasta el momento esa instrucción, que lleva más de 3 años, no había llegado a José Aureliano, y eso lo explicaría, ¿no? Entonces, si es así, es una decisión lógica y ha tomado la decisión que debía tomar. Claro, en esto hay novedades porque Fernando Garea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Claro, la Guardia Civil interroga a empleadas del hogar e inquilinos sobre pequeños pagos y cobros del expresidente del PP en la Diputación de Almería, interrogando también a empleadas del hogar. Claro, en este tema estamos, Fernando, en que por una parte se dice hasta el presidente debe acabar en prisión, por otra parte tenemos al Partido Popular en Almería, pringao, y en los mismos días. Así tenemos el panorama con la presunta corrupción, Fernando. Bueno, por partes. Yo creo que lo de Feijóo, esto de la cárcel, además de ser un disparate, ni siquiera es eficaz para él. Es decir, en un momento en el que Pedro Sánchez tiene unos casos muy graves alrededor de él, tiene a 3 personas, 2 de ellas sus manos derechas, que han pasado por la cárcel o están todavía, y luego el tema de Salazar, que por cierto felicito a Palomera, que está ahí por haberlo publicado. Está en un momento complicado, resulta que tú elevas el tiro de tal forma y lo disparatas de tal manera que conviertes el foco en ese tema. O sea que yo creo que desde mi punto de vista es un error, y además confundes lo que es la política con la actuación judicial y basas toda tu oposición en lo que hagan los tribunales, lo cual no hay por dónde cogerlo desde el punto de vista estratégico del PP. Fernando, ¿por qué ha vuelto ETA al debate público? Y decir que ETA está al asalto de Navarra, o Rajoy diciendo que le echaron con el brazo político de ETA, Almeida diciendo que se pactó con Otegi para blanquear la memoria de ETA, en fin. Bueno, en la boca de algunos nunca ha dejado de estar. Es decir, el que te vote Chapote de las elecciones del 23, si no recuerdo mal, ha estado siempre ahí dando vueltas pensando que es un instrumento electoral. A mí me parece que ya no es un arma electoral. Yo creo que, de hecho, yo soy de los que creo que el que Bildu sea un partido normalizado con el que se puede pactar incluso la estabilidad de un gobierno, creo que es un triunfo de la democracia. No solo no es una derrota, sino todo lo contrario. Yo creo que la sociedad, el Estado, las instituciones fueron capaces de derrotar a ETA. Se les dijo que si querían hacer política acudieran a las instituciones, y creo que lo están haciendo, y yo creo que lo que hay que hacer desde el punto de vista democrático todos es sacar pecho de que esto está ocurriendo. Entiendo que puede haber algún tipo de respeto hacia algunos, pero de ahí a convertir a ETA años después de la disolución en el objeto político me parece un profundo error.